Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver algunos ejemplos de espacios métricos, pero antes tenemos que ver la definición. Entonces, ¿qué es un espacio métrico? Un espacio métrico simplemente es un conjunto con una métrica. ¿Qué es una métrica? Pues una métrica sobre un conjunto X es una función que asigna a pares de puntos en el espacio, le asigna números reales, y esa función tiene que satisfacer las siguientes cuatro propiedades. Entonces, número uno, siempre la función tiene que ser mayor o igual que cero, ¿no? Esta se puede pensar como la métrica o una distancia. Entonces aquí estamos pensando que pues, la distancia es mayor o igual que cero. 2. La distancia entre dos puntos es cero si, solo si x es igual a y, ¿no? 3. La distancia de x a y pues, es la misma que la distancia de y a x. Y 4. Esta es la que se conoce como la desigualdad del triángulo. La distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y. Entonces, si notan, cada una de estas propiedades, lo único que está haciendo es modelando la noción que uno tiene, la noción intuitiva que uno tiene de que es una distancia, ¿no? Y este en particular es, bueno, si yo me voy de X a Y, va a ser más corto que si me voy de X a un punto Z y luego del Z a Y, ¿no? Entonces, cada una de estas modela propiedades que uno intuitivamente piensa que una distancia debe de satisfacer, ¿no? Y esa es la que se llama distancia métrica. Por ejemplo, la que es muy conocida es simplemente en R. La distancia entre puntos es simplemente la diferencia el valor absoluto de la diferencia, ¿no? Y eso es muy fácil checar que, bueno, es mayor o igual que cero, pues sí, porque pues, es el valor absoluto. La distancia es cero, pues sí, solo sí, el valor absoluto de la diferencia es cero. Esta diferencia. Pero el valor absoluto es cero, sí, solo si el número de adentro es cero. Eso significa que x es igual a y. Entonces esa condición también se satisface fácilmente. Esta también es fácil de verificar porque la distancia de x a y sería el valor absoluto de x menos y. Y la distancia de yx pues sería el valor absoluto de x menos y, pero uno es el negativo del otro. Y el valor absoluto no ve eso, entonces pues tienen que ser iguales. Y por último, la distancia de x a y, esto sería el valor absoluto de la diferencia. Luego aquí puedo poner un 0 de esta forma. Entonces aquí ya tengo dos números, el a y el b. Y por las propiedades del valor absoluto, el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Pero el a era x menos z y el b era z menos y. Entonces ya también tengo la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces esta es una distancia que ya se ha usado mucho en cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Y es la distancia usual en R, ¿no? La cual se puede generalizar de la siguiente forma. En Rn, la distancia entre dos puntos es la norma de la diferencia. Donde esto, ¿cómo se define? Se define como la raíz cuadrada de la suma de x y menos y al cuadrado. Donde recuerden, este es un vector. Entonces, estamos denotando sus coordenadas como x1, x2, hasta xn, que son estas. Y este es otro vector porque está en Rn. Sus coordenadas pues, están denotadas con estas y's. Y aquí lo que es útil para probar que esto es una métrica son estas propiedades de la norma, que ya también son conocidas. La norma de un vector es cero, sí, solo si el vector es cero. La norma de un vector por un escalar, aquí lambda está representando un escalar, es igual al valor absoluto del escalar multiplicado por la norma del vector. Y este que está aquí, que es la generalización del valor absoluto de a más b, es menor o igual que el valor absoluto de a más valor absoluto de b, es este que está aquí. La norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. Entonces todas estas propiedades ya las vamos a usar, porque esas ya son conocidas en Rn. Entonces para probar que D es una métrica también es muy sencillo, porque D mayor o igual que 0, eso es fácil, porque la norma siempre es mayor o igual que 0. Que la distancia entre x y y sea igual a 0 es equivalente a que la norma de la diferencia sea igual a 0. Pero por las propiedades eso significa que el vector que está adentro tiene que ser 0, pero eso es equivalente a que la diferencia sea 0 y es equivalente a que pues, x sea igual que y, ¿no? Esta también es sencilla porque la norma de la distancia de x a y sería
la norma de x menos y, la distancia de yx es la norma de y menos x. Y igualmente este es el negativo de este. Entonces puedo sacar un menos en valor absoluto por las propiedades de la norma, pero pues, el valor absoluto de menos 1 es 1, entonces estos dos quedan iguales. Entonces esta también se vale directamente. Y para probar esta, la desigualdad del triángulo, que es usualmente la más latosa, hago la misma idea que antes, ¿no? La distancia de x a y es la norma de la diferencia. Entonces aquí meto un 0 en forma de la z. Entonces estoy sumando y restando el vector z. Y aquí aplico la desigualdad para las normas. Entonces este sería un vector, este sería otro vector. Entonces la norma de la suma de los vectores es menor o igual que la suma de las normas. Y esto ya es la distancia de x y la distancia de y. Y también se deshace, ¿no? Entonces la desigualdad del triángulo. Un ejemplo, el ejemplo que sigue, este es muy general, porque en el conjunto X que vamos a agarrar es en principio cualquier conjunto, no tiene que ser un Rn, no tiene que ser un R, nada. Simplemente es un conjunto distinto del vacío. Y ahí vamos a definir una métrica de la siguiente forma. Para cada par ordenado de puntos va a ser más sencillo. Cuando X es igual a Y, va a ser 0. Y cuando X es distinto de Y, la distancia va a ser 1. Entonces esta es una métrica muy extrema. Si son iguales, la distancia es 0, y si son distintos, la distancia es 1. Entonces cuando uno empieza a medir cosas aquí, no está como todo muy extremo, porque o es el mismo o no. Entonces todo está a distancia 0 o a distancia 1. Este es el que se le conoce como la métrica discreta. Esta condición, vamos a checar las 4 condiciones para ver que sea métrica. Entonces la condición que la distancia sea mayor o igual que 0 es clara de la definición. Que la distancia de x a y es 0 si solo si son iguales, pues claro, porque la única forma en que es 0 es cuando son iguales. Entonces todo esto es inmediato. Cuando lo puse por la mitad, entonces lo pongo. Entonces esto también es inmediato de la definición, ¿no? No hay otra forma en que la distancia sea 0, excepto que sean iguales. Entonces esta sale de inmediato. Esta distancia, que la distancia de x a y es la misma que de y a x, es igual, porque nomás hay dos posibilidades, que esta sea 0 o 1. Si es 0, es que son iguales y por lo tanto esta también es 0. Y si este es 1, es que son distintos y por lo tanto esta también es 1, porque siguen siendo distintos. Entonces, esta también se vale inmediatamente. La que hay que trabajar un poquito más es la desigualdad del triángulo. Aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos a hacer una tablita viendo los casos que. Entonces tenemos que probar esta, ¿no? Pero nomás hay dos casos. De este lado nomás admite dos casos, ¿no? El lado izquierdo. O son iguales y por lo tanto la distancia es 0. O son distintos y por lo tanto la distancia es 1. Bien. Este caso es inmediato. ¿Por qué? Porque en este caso yo tendré que checar esta desigualdad. Pero este ya es 0. Y estos números, no importa que sean ceros o unos, son mayores o iguales que 0. Entonces esa desigualdad se da claramente. Entonces esta está clarísima. Ahora vamos para el segundo caso, ¿no? Cuando x es distinto de y. Entonces aquí tiene que haber un 1. Entonces en este caso yo tendré que probar que 1 es menor o igual que la suma de estas distancias. Pero otra vez aquí vamos a tomar casos. Entonces cuando x es distinto de y, ahí yo sé que la primera distancia es 1. Y la segunda distancia eso puede ser lo que sea. ¿No? Y entonces claro que 1 es menor o igual que porque esta distancia es mayor o igual que 0. Entonces en el peor de los casos es 0 y me da la igualdad, que 1 es igual a este. Y si no, pues esto me da otro 1 y da 2, y 2 pues es mayor que 1. Entonces ese caso ya lo tenemos. Entonces sigamos al siguiente. Entonces en este x es distinto de y. No, perdón, x es igual a y. Entonces x es igual a y, pero estoy en este caso donde la x es distinto de y. Entonces aquí inmediatamente esta condición y esta condición me implican que la z es distinto de y. Pero si la z es distinto de y, ¿qué me queda?
que esta distancia es 1. Entonces aquí me queda la distancia. Bueno, aquí me quedaría un 0, porque sería la distancia de x a z, y eso es 0 porque es un x es igual a z. Y aquí me queda un 1. Y otra vez, pues este 1 es más chiquito que este 1. Es menor o igual que ese 1, ¿no? Y ya eso cubre todos los casos, y entonces se sigue valiendo la desigualdad del triángulo con esta métrica, ¿no? Que repito, se llama la métrica discreta. Para terminar, vamos a ver este ejemplo. Este es un poquito más elaborado, pero lo bueno es que los dibujos salen sencillos. Entonces, ¿qué va a ser el espacio métrico? Entonces aquí el espacio métrico va a ser el conjunto de vértices de una gráfica. Entonces, rápidamente, una gráfica G es nada más un conjunto de vértices y aristas. Y eso, intuitivamente, pues, es un conjunto de puntos que está en el plano. Y las aristas son simplemente líneas que unen los puntos que están en el plano, ¿no? Entonces una arista simplemente está determinada por sus vértices. Entonces me puedo referir a una arista pues nada más a los vértices que la determinan. Entonces esa va a ser mi espacio métrico. En principio solo son los puntos, ¿no? Los morados. Ese sería mi espacio métrico. Las aristas me van a ayudar a encontrar la distancia. Voy a pedir que sea conexa. ¿Y qué es eso que sea conexa? Para hablar de conexidad primero tenemos que hablar de esto de caminos, que también es muy intuitivo. Dados dos vértices en la gráfica, un camino pues simplemente es una sucesión de vértices, B0, B1 hasta BL, de tal forma que un camino de B a W es un camino de tal forma que el primero empieza en B y el último termina en W. Por ejemplo, si este es B y este es W, pues un camino puede ser este vértice, luego este vértice, luego este vértice y luego este vértice, ¿no? Donde siempre estamos pidiendo que los consecutivos, esto es importante, los consecutivos siempre tienen que determinar una arista, ¿no? Por ejemplo, un camino no podría ser así y así, porque este vértice con este no está en una arista, ¿no? Porque no estoy dibujando esa arista que está ahí. Entonces este va a dar un camino, ¿no? Simplemente una sucesión de vértices de tal forma que los consecutivos son aristas. Si es un camino de B a W, pues si empieza en B y termina en W. Bien, y que sea conexa, ¿qué significa? Significa simplemente que para cualesquiera dos vértices de la gráfica hay un camino que los une. Entonces, por ejemplo, esta gráfica que está aquí es conexa. Si yo agregara un punto extra, por ejemplo, algo así, bueno, digamos que agrego esos dos puntos unidos, así ya no sería conexa, ¿no? Porque estos no los puedo unir con este cacho. Pero no estamos en esa situación, estamos siempre pensando que es conexa. ¿Y por qué? Porque va por cómo queremos definir la distancia. Entonces la distancia entre dos vértices va a ser el mínimo L, donde L pues lo encuentro así, como un camino que une el B con el W. Entonces en otras formas, la distancia de B a L es la longitud del camino más corto que une a B con W, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es B y este es W, el camino más corto sería este que está aquí. Otro camino a lo mejor es irse aquí, luego pasarse, luego regresar y regresar y regresar, ¿no? Ese que sigue siendo un camino porque simplemente es una sucesión de vértices de tal forma que los consecutivos son aristas. Entonces se podría considerarse un camino, pero no sería el más corto. Entonces en esta gráfica, por ejemplo, la distancia de B a W sería 1, 2, 3, sería 3, porque es el camino más corto. Entonces vamos a checar que esto también define una métrica. Entonces la primera, que la distancia es mayor o igual que 0, pues claro, porque simplemente es el mínimo del camino. Y pues este L pues es mayor o igual que 0. Que la distancia de B a W es 0, sí, solo sí. Pues eso pasa sí, solo sí, esta L es igual a 0. Pero si esa L es igual a 0, pues quiere decir que este es igualito a este. O sea, nada más mi camino consta de un solo vértice, que es el primero. Pero entonces el B es igual al B0 y el B0 pues es igual al W. Entonces este es igual a 0, sí, solo si el B es igual a W. Y ahí ya tengo la segunda condición de que sea métrica.
La tercera es que la distancia de B a W es igual a la de W a B. Y pues sí, porque si hay un camino mínimo de B a W, ese mismo camino me sirve para ir de W a B. Y el número de vértices que recorro pues es el mismo, ¿no? Entonces esta distancia pues tiene que ser la misma. Y el último, la desigualdad del triángulo, ¿no? Es este que está aquí. Entonces, ese cómo se ve. Entonces vamos a empezar primero del lado derecho, ¿no? De este lado. Entonces, esto me estaría diciendo, la distancia de B a U sería un camino, que une de B a U. Okay. Ahora, la distancia de U a W, perdón, este debería ser W, pues simplemente va a ser un camino de longitud más chiquita que une de U a B. Entonces, sería algo así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro este camino y le pego este camino, es decir, primero me voy de B a U mediante el camino que me da esta distancia y después me voy de U a W con el camino que me da esta distancia. Pero si se fijan, ya todo este camino es un camino que une de B a W. ¿Y cuál es su...? Y este camino tiene longitud precisamente esta, ¿no? Pero por definición, la distancia de B a W es el camino más chico, entonces no importa quién sea esta distancia tiene que ser más chiquita que esta suma, porque este es el camino más chico que una de B a W, y este negro en particular es un camino que una B a W. Puede que en particular este sea el mejor camino, ¿no? El camino más chiquito que la una, pero puede que no, que puede que haya a lo mejor uno por aquí, más chiquito. Pero no importa, esta es la distancia más chiquita y por lo tanto más chiquita que esta suma. Y eso ya prueba la desigualdad del triángulo para esta métrica, ¿no? Entonces, esta que está aquí, las gráficas con esta métrica también vuelve a ser un espacio métrico.